Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 3. Este episodio es el primero de una serie de 5 episodios que vamos a hacer corridos con el tema de 23 errores comunes que se cometen en el proceso de ayuda. Estos 23 errores son errores que cometemos quizás hasta sin darnos cuenta. Son errores bien cotidianos, son errores obviamente sin mala intención, pero que de alguna manera pueden afectar nuestra efectividad y el resultado del proceso de ayuda, el proceso terapéutico. Son 23 errores, no te preocupes, no los vamos a cubrir todos en un solo podcast, vamos a dividirlo en 5 podcasts, así que vamos a hablar de los primeros 5 errores de los 23 que vamos a estar cubriendo en esta serie. Yo soy la doctora Merian Martínez y esto es de Terapias y Terapeutas. Error número 1. Olvidar detalles de la vida del cliente. Ese error es fatal. Muchas veces ocurre porque cuando recibimos a nuestro cliente en las visitas de seguimiento no revisamos el expediente o en el expediente no escribimos detalles importantes, porque podemos olvidar detalles de la vida de un cliente de una sesión a otra. Ahora todavía es peor cuando olvidamos detalles de la vida del cliente dentro de la misma sesión. O sea, el cliente comenzó diciéndonos que tiene 2 niños, uno de 10 años y uno de 5 años. Continúa hablando y a mitad de sesión le preguntamos si tiene hijos. Eso es un error clásico de cuando olvidamos detalles. Hay veces que son detalles a los que no les prestamos atención. Pueden haber unas razones de peso, ¿verdad? Hay veces que las personas nos traen unas historias que son bastante complejas o bastante enredadas y a veces seguir el hilo de la historia o de lo que nos está diciendo el cliente es un poquito difícil. Y eso pues puede hacer que una vez más que otra se nos olvide uno que otro detalle. Hay que saber preguntar. Cuando eso nos pase, siempre es importante dejarle saber al cliente que estamos prestando la atención, que estamos escuchando, pero que quizás se nos pasó ese detalle. Y quizás una buena manera es decirle, perdóname, repíteme otra vez, me dijiste que tienes hijos o no tienes hijos. O podemos decirle, sé que me dijiste que tenías hijos, pero no recuerdo cuántos. O de alguna manera dejarle saber al cliente que mira, estamos escuchando, lo que pasa es que se nos pasó ese detalle. Hay muchas estrategias que podemos utilizar para evitar que esto ocurra de antemano, ¿verdad? Estrategias preventivas. Una es simplemente tomar notas. Yo sé que hay una escuela de pensamiento dentro de nuestras profesiones que dice pues que no debes tener nada en las manos, que no se debe tener nada que pueda interrumpir. Incluso yo recuerdo que yo tuve profesores que me decían pues que si tú tienes algo donde estás escribiendo, eso distrae, o que puede servir incluso como una barrera entre tú y el cliente. Por supuesto, todo va a depender de cómo se haga. Yo siempre tengo una libretita a mano, no me dedico a escribir constantemente como si estuviera tomando un dictado de lo que me dice el cliente. Escribo con bastante disimulando, ¿verdad? Tratando de disimular y de que estoy escribiendo, no torno la mirada hacia la libreta y la dejo fija mientras estoy escribiendo, mientras el cliente está hablando. Me gusta mirar al cliente a los ojos y atenderle, pero sí puedo
virar la cabeza momentáneamente, miro la libreta y a veces yo lo que anoto es una que otra palabra, no suelo anotar oraciones completas que me tomen mucho tiempo y que parezca como que estoy haciendo una investigación policíaca y cogiendo una querella. Es una de las formas que podemos utilizar. Hay quienes tienen muy buena memoria y recuerdan todos, pero aquellos de nosotros que no nos queremos correr el riesgo de olvidar detalles, pues podemos tener una libretita, ir anotando algunos detalles importantes según el cliente nos va hablando. Otra forma también es tener a la mano ya un formulario que esté escrito con las preguntas o los detalles que nosotros entendemos que son importantes, que necesitamos saber, y durante la entrevista nos aseguramos de completar esa información. Cuando es de una cita a otra, de una sesión a otra, pues entonces antes de que el cliente entre, con tiempo tome ese expediente, revíselo y lea qué fue lo que se trató en la sesión anterior, qué cosas le dijo el cliente, y si aún así tiene algunas dudas, pues haga unas preguntas, tenga unas preguntas escritas a la mano sobre qué detalles adicionales necesita preguntarle al cliente o aclarar al cliente. Aquí lo más importante es que el cliente no sienta que no se le está prestando la atención adecuada. El segundo error del que te quiero hablar es el de etiquetar los sentimientos del cliente de forma equivocada. Esto ocurre mayormente porque tenemos un poquito de prisa en el proceso terapéutico y nos gusta como que tener ya conclusiones de qué es lo que está sintiendo el cliente, y no tenemos paciencia, queremos saber qué le pasa al cliente. Eso puede hacer que pongamos etiquetas a los sentimientos de la persona con la que estamos trabajando. Si nos apresuramos, si hacemos eso de manera prematura, corremos el riesgo de equivocarnos en lo que estamos identificando en nuestro cliente. Muchas veces podemos interpretar que nuestro cliente está triste cuando realmente lo que está es enojado. Podemos identificar que está enojado cuando realmente lo que siente es frustración, y son sentimientos distintos y que se manejan de manera distinta. Y el problema con esto es que volvemos, similar al error anterior, le envía el mensaje a nuestro cliente de que no estamos atendiéndolo, o en este caso que no estamos entendiéndolo. No debemos apresurarnos a poner etiquetas. Cuando vamos a identificar o a tratar de descifrar qué es lo que está sintiendo nuestro cliente, podemos hacerlo como parte de la misma intervención, preguntando al cliente o haciendo preguntas al cliente que le lleven a identificar cómo se está sintiendo. La realidad es que incluso nuestros clientes, cuando vienen buscando ayuda, les cuesta identificar cómo se sienten, les cuesta identificar qué es lo que están sintiendo en el momento en que están en nuestra oficina, o cuando les ocurrió lo que sea que están narrando, o cómo se sentía en algún momento dado. Esto de identificar sentimientos no es tan fácil, y a veces la misma persona no sabe cómo se siente, y nosotros a veces tenemos la presunción de querer saber cómo se siente nuestro cliente. Vamos a dar tiempo al proceso, no tengamos prisa en etiquetar, vamos a trabajar con ese cliente, vamos a llevar a ese cliente a que vaya identificando qué es lo que está sintiendo, y junto a nuestro cliente podemos comenzar a darle nombre a esas emociones, a esos sentimientos
que está experimentando. Error número 3, desconectarse durante la sesión. Y esto, en honor a la verdad, hay veces que es casi inevitable. Somos humanos, a veces el cansancio nos vence. Si hemos tenido un día pesado, si nuestro cliente es un cliente que es un poquito monótono, y eso todo eso pasa. Recuerda que la interacción en el proceso terapéutico es una interacción entre dos seres humanos, y cuando dos seres humanos interactúan, inevitablemente uno va a tener efecto en el otro, y van a haber clientes sinceramente que nos van a ayudar a desconectarnos, ya sea porque su tono de voz es muy monótono. Yo recuerdo que yo en una ocasión trabajaba con un cliente que sacaba su cita, era el primer espacio después del almuerzo. Así es que yo, por supuesto, acababa de almorzar cuando llegaba el cliente. Él tenía un tono de voz bastante monótono, no tenía estas inflexiones de voz. Era una voz bajita, no era muy expresivo. Así es que la verdad es que me costaba muchísimo mantenerme conectada a lo que él estaba tratando de traer. Eventualmente lo que hice con él fue cambiarle los horarios de las citas, porque siempre sacaba las citas para la misma hora, y una de las estrategias que utilicé para pues no sentirme de esa manera y que él no se fuera a sentir desatendido fue sugerir que viniera en otra hora, y él pues gracias a Dios tenía disponible otros espacios de tiempo y se pudo hacer el cambio en su secuencia de citas a una hora más temprano en la mañana, donde quizás yo estaba un poquito más alerta. Encima de eso, su caso pues no era un caso que fuera muy complicado, era bastante sencillo, lo que también pues hacía que no hubiese como que no necesitara demasiado esfuerzo de mi parte para entender lo que me traía y mantenerme atenta. Eso puede pasar por muchísimas otras razones. Uno puede desconectarse de la sesión porque uno tenga preocupaciones, porque no se haya descansado lo suficiente el día anterior. Hay un sinfín de razones por las que podemos en algún momento dado desconectarnos durante una sesión. Esto realmente tiene unas consecuencias bien terribles, porque si uno se desconecta durante un tiempo y el cliente está hablando, cuando uno vuelve a reengancharse en la sesión, posiblemente se ha dicho información importante y no estábamos atentos, y entonces nos vemos en la obligación de tener que pedir que repita, lo cual obviamente va a demostrar que no estábamos atendiendo. Es importante, por supuesto, uno sentirse en la mejor condición para atender al cliente, haber descansado, haber comido bien, si es asiduo a tomar café o a tomar té, que también los teces también tienen cafeína, o algún refresco o algo que lo ayude a mantenerse despierto. Si no, también pues salga un momentito de su oficina o de su lugar de trabajo, de una brevísima caminata, estírese de manera que pueda sacudirse un poquito el cansancio, para que se reconecte y que no tenga el problema de que su cliente sienta que no se le está dando la atención que merece. El error número 4, hablar demasiado. Este es un error que, por lo menos en mi experiencia, yo lo he visto
mucho en los consejeros y terapeutas que están comenzando. Pensamos que siempre necesitamos tener algo que decir y a veces caemos en el error de hablar demasiado. Se nos olvida que la parte más importante de estos procesos de ayuda es escuchar, es reflejar, es atender, y todas las microdestrezas que utilizamos están dirigidas no a que nosotros digamos lo que tenemos que decir o que creemos que tenemos que decir, sino a que nuestro cliente diga lo que necesita decirnos. Esto de hablar demasiado, yo he tenido la oportunidad, ¿verdad?, en mi experiencia también como profesora y supervisora de internos en el área de la consejería, he visto que hay veces que prácticamente el consejero o la consejera se dedica a dar charlas en las sesiones de consejería, a decir y a exponer, a sermonear, a dar clase. Si su cliente está demasiado pasivo durante la sesión, esa sesión tiene problemas. La parte más activa dentro del proceso debe ser el cliente. Claro, no quiere decir esto que no hay espacio para usted traer unos puntos, hacer unos análisis, hacer resumen, quizás traer y cómo no, educar, ¿verdad? Hay estrategias psicoeducativas donde pues nos toca asumir un rol un poquito más activo, pero eso son estrategias, son técnicas que no se deben estar usando constantemente. El proceso de ayuda a nuestro cliente no viene al proceso de ayuda para ser sermoneado, para escuchar nuestras opiniones y nuestros análisis y nuestras filosofías. Ese no es nuestro rol. Hablar demasiado, usted si tiene esta tendencia y si tiene la costumbre de hablar mucho en las sesiones, necesita tomar medidas para que pueda corregir esto. Una de las cosas que puede hacer es evalúe, después de su sesión, evalúe, si usted fuera a dividirlo en %, qué porcentaje del tiempo estuvo usted hablando y qué porcentaje del tiempo estuvo hablando su cliente. Esto es sumamente fácil de hacer porque usted debe tener un reloj en su oficina o en su lugar de trabajo y las sesiones que usted tiene con el cliente están controladas por el tiempo, ya sea si usted decide atenderlo 30 minutos, 60 minutos, hora y media, el tiempo que usted dedique de acuerdo a su escenario, y mire a ver de todo ese tiempo cuánto tiempo le tocó hablar a usted y cuánto tiempo habló su cliente. Claro, también puede pasar que tengamos clientes que hablan poco y uno entonces a veces trata de avanzar el proceso hablando quizás un poquito más de lo deseado, pero eso deben ser las excepciones, no las reglas. Si usted tiene la tendencia de hablar mucho, tiene que autodisciplinarse y autorregularse en ese sentido. Si el cliente está demasiado tiempo callado, de hecho, usted va a notar, si usted habla mucho, que su cliente en algún momento dado se va a desconectar de lo que usted está diciendo. Hay veces que hablamos porque pues lo que nos está diciendo el cliente nos recuerda otra cosa o lo asociamos con otras cosas, y muchas veces cuando el terapeuta habla demasiado, habla incluso de cosas que no necesariamente están relacionadas y que no necesariamente avanzan el proceso terapéutico. Esto de hablar demasiado es algo en lo que tenemos que regularnos, es algo en lo que tenemos que disciplinarnos. Una manera muy fácil de perder un cliente es hablándole de más. Siempre es bueno que el cliente,
cuando termine la sesión sienta que hubo un logro terapéutico y que tiene deseos de que llegue la próxima cita para continuar el proceso. No al revés, no debe ser que cuando termine la sesión el cliente dé un respiro y dé gracias a Dios porque ya terminó. Así es que hay que regularse, hay que disciplinarse. El quinto y último error de este episodio está relacionado al error anterior y es hablar demasiado de sí mismo o de sí misma. Y básicamente aplica todo lo que dije en el error número 4 y a esto le añadimos el agravante de que hablamos demasiado de nosotros mismos. Este es un error también bastante común entre los terapeutas nuevos, las personas que todavía no tienen mucha experiencia. Piensan que una manera de conectar con el cliente o una manera de hacer rapport es compartirle al cliente aspectos de su vida. Nada más lejos de la verdad. Sabemos que sí, hay una técnica o unas estrategias que se utilizan de self-disclosure, donde hablamos de nosotros mismos. Sin embargo, cuando hablamos de self-disclosure o de autorrevelación, esa autorrevelación puede ir en dos direcciones. Una es la autorrevelación que se hace del mismo proceso. Y me explico. Estamos en una sesión de consejería. El cliente, sus expresiones y su forma de interactuar con nosotros nos está dando el mensaje de que le está incomodando quizás la línea de pregunta que estamos haciendo. Y esa es mi percepción. Yo puedo hacer un self-disclosure en esa intervención y decirle al cliente, fíjate, me da la impresión o estoy sintiendo como que esta línea de preguntas te incomoda. ¿Estoy en lo correcto? Ahí hay self-disclosure porque estoy diciéndole lo que yo estoy pensando, pero está relacionado a lo que está pasando en la sesión. O un self-disclosure quizás un poquito más incómodo sería si nosotros estamos atendiendo una pareja y uno de los miembros de la pareja, uno empieza a sentir que está sintiendo celos de nosotros, está celando a su pareja de nosotros. Un self-disclosure podría ser o una autorrevelación podría ser en el proceso mencionar que estoy percibiendo o yo percibo o yo me siento, porque estamos hablando de nosotros, por eso es self-disclosure. Yo siento o percibo que te sientes celoso o celosa de mi persona y quisiera que habláramos un poquito de eso. Eso es self-disclosure. Self-disclosure es cuando hablamos en la sesión de consejería o de psicoterapia sobre nosotros mismos, pero estamos hablando de algo de nosotros en relación al proceso. La otra línea de self-disclosure es hablar, sí, de nosotros, pero de un aspecto que no tiene que ver con lo que está pasando en la sesión, sino que es un aspecto personal. Por ejemplo, tienes este cliente que fue adoptado, y entonces tú también fuiste adoptado y tú le das ese dato al cliente, le compartes esa información al cliente dentro del proceso. Cuando hacemos self-disclosure, la regla de oro es que ese self-disclosure o esa autorrevelación tiene que tener una meta terapéutica, tiene que tener un objetivo terapéutico. No hacemos self-disclosure meramente por hacerlo. De hecho, si no hay un avance en el proceso, si eso no tiene un objetivo terapéutico, no se debe hacer el self-disclosure, porque el self-disclosure es una técnica que es un poquito
tricky, es un poquito peligrosa, es un poquito difícil de manejar, porque puede causar más mal que bien. Si tú tienes un cliente que viene donde ti a hablar sobre su proceso de divorcio, casualmente tú también eres divorciado o divorciada y le compartes esta información, el cliente puede asumir una de dos posturas. Puede decir, bueno, qué bueno que mi terapeuta también es divorciado o divorciada porque me puede entender. Pero por otro lado también puede decir, bueno, si él no pudo o ella no pudo ni siquiera arreglar su propia relación, ¿cómo me va a ayudar a mí? El self-disclosure hay que manejarlo con mucho cuidado. Eso es hablar de uno mismo, pero hay quienes hablan de sí mismos demasiado dentro del proceso. De hecho, en el proceso, hablar de sí mismo debe ser lo menos que se haga. Usted como profesional de ayuda no está ahí para hablar de usted. Incluso el que su cliente diga algo o cuente una experiencia que se asemeje a la suya, o que usted haya vivido lo mismo o conozca a alguien cercano que haya vivido lo mismo, eso no quiere decir que usted esté en la obligación de decirlo. No porque tengamos algunos elementos comunes en nuestras historias significa que necesitemos revelárselo al cliente. Vuelvo, si no hay un objetivo terapéutico, nosotros no hablamos de nosotros mismos. El cliente no viene a escuchar nuestra vida o nuestros asuntos, es todo lo contrario. Así es que hablar demasiado es un gran error. Hablar demasiado de sí mismos es un error aún peor. Te quiero agradecer que hayas sacado este ratito para escucharme. Si quieres comunicarte conmigo, puedes hacerlo a través del correo electrónico mmartinez@consejeria.net. Ese es nuestro correo electrónico. También puedes escribirnos a través de la aplicación. Recuerda suscribirte para que recibas las notificaciones cada vez que sale un podcast nuevo. Suscríbete o colócanos dentro de tus favoritos dependiendo la aplicación de podcast que estés utilizando, para que cada vez que salga una nueva edición te llegue el aviso y puedas seguirnos. Si quieres recibir información sobre nuestros talleres de educación continua, nuestros seminarios, nuestras certificaciones profesionales, puedes entrar a la página www.institutopr.com o puedes llamarnos al 787-364-9880. Será entonces hasta la próxima.